Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos en el estudio de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20. Precisamente ese momento en que Pablo sale de Éfeso, producto de una revuelta, estaremos viendo los detalles en el estudio, y además es en este capítulo que vamos a poder presenciar el primer sermón de Pablo a creyentes, precisamente al liderazgo de la iglesia que él fundó en Éfeso. Entonces es un mensaje muy interesante que Pablo está dando a la iglesia. Así que dispongámonos para ver qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar en esta oportunidad a nosotros, los creyentes. Bueno, sin más, te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y continuemos. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 20. Este es el texto que nos ocupa en este estudio. Hemos ido avanzando capítulo por capítulo, verso por verso, inclusive muchas veces palabra por palabra o historia por historia en cada capítulo. Y ya estamos llegando al capítulo 20. Recordamos que en este capítulo que estudiamos hoy, nosotros tenemos la historia de Pablo en el capítulo 19, cuando Pablo había llegado a esta ciudad en Éfeso, donde había empezado a predicar la palabra y donde estuvo algún tiempo. Recordemos que este es el viaje misionero de Pablo, uno de los viajes misioneros de Pablo. El segundo viaje sería cuando llegó a Éfeso y hoy vamos a estar retomando precisamente en el momento en que Pablo sale de Éfeso y vamos a recordar algunos aspectos de esa salida tan particular y tan importante que Pablo hace de Éfeso, ya que es una salida muy especial. Para los que no se unieron en el estudio anterior, bueno, haremos un corto repaso. Estamos en Éfeso y recordamos que es la Turquía moderna, 250.000 habitantes aproximadamente tenía esta ciudad en su momento, cuando esta historia se llevó a cabo, y era una ciudad muy reconocida en la época por varios aspectos, y uno de ellos era por su idolatría, porque era la guardiana de una diosa pagana llamada Diana en romano y Artemisa en griego, muy conocida, muy mencionada, que ustedes también encuentran en el libro de Apocalipsis, precisamente. También recordamos que un aspecto importante del capítulo 19 es que en el capítulo 19 se menciona en varias oportunidades a los creyentes de la época como los del camino, así se les llamaba, los del camino. Y es en este libro donde aparece esa mención, y precisamente en el capítulo 19. Eh, entonces, los cristianos del primer siglo no se les llamaba protestantes, ni católicos, ni bautistas, ni metodistas, ni reformados, ni arminianos, ni pentecostales, ni judíos. A los creyentes del primer siglo se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque mostraban el camino a seguir para ir a la vida eterna, el camino correcto. Y es que la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, que Jesús, él mismo dijo que él era el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de acá se deriva que luego a los creyentes les llamen los del camino. Entonces, dos aspectos importantes para rescatar es que muchas veces decimos un refrán por ahí popular que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y puede que sí, que usted se pueda ir nadando y se pueda ir en velero y se puede ir en avión, y se puede ir por tierra y se puede ir en caballo. A Roma podría ser, pero no todos los caminos llevan a Dios. Entonces ese refrán
no puede ser usado para referirse a que todos los caminos llegan a Dios, porque no todos los caminos llegan a Dios. Solo hay un camino que lleva a Dios y se llama Jesucristo. Y de nuevo recordemos que los creyentes del primer siglo no eran ni bautistas, ni pentecostales, ni católicos, ni protestantes, eran los del camino. Era un camino a seguir. Mostraban esto con su ejemplo, con su estilo de vida, como debería de ser reflejado hoy en nuestras vidas. Y a señal de introducción, todo esto está tomando lugar allá en el año 57 aproximadamente después de Cristo. Esta trayectoria de los viajes de Pablo ya en este momento lleva aproximadamente 7 años. Bueno, aquí los vemos. Mitilene, Miletus, en la lengua del original, y aquí vemos Éfeso, aquí vemos a Troas, esta otra ciudad también es mencionada en el texto bíblico. Entonces, estos serán algunos de los lugares mencionados, y estamos refiriéndonos al tercer viaje ya misionero de Pablo. Veremos persecución. Pablo está recogiendo una ofrenda en todas las iglesias de por acá, en toda la zona de Macedonia y de Acaya. Pablo está recogiendo una ofrenda. ¿Para dónde? Para Jerusalén. ¿Qué pasa en Jerusalén? Es la iglesia madre, lo que se llama la iglesia madre, o sea, la iglesia donde surgieron las demás. Sí, una iglesia surge y esa iglesia envía misioneros, se plantan otras iglesias. A la iglesia enviadora generalmente se le llama iglesia madre. Bueno, la iglesia madre está pasando dificultad económica. Pablo está levantando fondos para esa iglesia y vamos a ver que es una de las motivaciones más importantes en este capítulo y también en este viaje de Pablo. Hay un mensaje importante de Pablo por primera vez a los creyentes, porque todos los demás mensajes que hemos leído y estudiado han sido a una población de no creyentes. Ahora va a ser a los creyentes, precisamente al liderazgo que él mismo fundó en Éfeso, que él estableció en Éfeso. Entonces veremos algunas recomendaciones y amenazas para el liderazgo de parte de Pablo. Lo veremos conforme avancemos en el texto. Y nos dice el verso 20. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Perdón, ¿qué alboroto? ¿A qué se refiere Pablo con lo de alboroto? Bueno, veamos, Demetrio. ¿Recordamos a Demetrio en el capítulo 19? Claro que sí. Demetrio era un señor empresario que tenía un negocio muy grande para crear pequeñas estatuas, para crear ídolos que giraban alrededor de los dioses paganos, pero sobre todo de Diana de los Efesos, la diosa que anteriormente mencioné, que era la guardiana de Éfeso. Y este señor, su negocio había decaído desde que el Evangelio llegó a Éfeso. Por lo tanto, él hizo una manifestación, provocó una revuelta de parte de las personas de Efesios para que fueran a protestar en contra de Pablo y de sus discípulos, ya que su negocio y el del gremio de los artífices, de los que trabajaban estas estatuillas, pues estaba decayendo. Y es que no podemos esperar otra cosa. Si el Evangelio llega, la idolatría va a menguar, porque las personas al conocer el Evangelio significa la verdad. El Evangelio significa la vida, las buenas noticias de la verdad. Cuando una persona conoce la verdad, todo lo que es mentira empieza a desaparecer y la idolatría es mentira. Por lo tanto, al aparecer la verdad, las personas dejan de ser idólatras y empiezan a poner su devoción, su consagración y todo su ser para adorar a Dios, quien no puede ser tallado en una imagen de madera, ni de barro, ni de piedra, porque Dios mismo dice que no quiere que le hagan imágenes, porque además Él no cabe en una imagen, ni tampoco cabe en un templo, mucho menos en un pedazo de metal o en un pedazo de madera.
Así que esta es la historia del capítulo 19 que aquí continúa en este verso, en el primer verso del capítulo 20. O sea, se creó un alboroto producto de lo que Demetrio hizo. Y Pablo, después de animar a los discípulos que tenía ahí, pues se despidió y salió rumbo a Macedonia. Eso es lo que está sucediendo. Esta es Diana de la que les estaba hablando. Este es el símbolo con el cual se representaba en su época. Era una diosa, la diosa de la cacería, de la fertilidad, como lo mencionamos en el estudio anterior. Y esto es lo que dice el capítulo 19, en el verso 23, donde se produjo ese alboroto. Por aquellos días se produjo un gran disturbio. ¿A propósito de qué? Del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Nosotros, los creyentes de la época. Por causa de ellos se hizo un gran disturbio. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con los otros obreros del ramo, del gremio, y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. O sea, no dejemos ir el negocio, aunque la gente se vaya al infierno. Más o menos, eso le completaría yo ahí al versículo de Lucas. Eso es lo que Demetrio está diciendo. Y miren qué interesante lo que nos dice Isaías con respecto a este tema de la construcción de ídolos. Todo el capítulo 44 habla de eso. Si a usted le interesa, léanselo todo. Hoy, por un tema del tiempo, solamente vamos a parar en estos versos, pero en realidad todo el texto habla muy claro, de manera que usted no necesita ni ser un experto en hebreo, ni en griego, ni ser teólogo, ni ser un estudiante formal de la Biblia. Usted no necesita ni ser sacerdote ni ser pastor para entenderlo. Yo le aseguro que usted va al texto bíblico, a Isaías 44, y usted va a entender perfectamente lo que quiere decir, sin ningún problema. Es muy fácil de entender. Y si no vea, demuestra este par de versos en este capítulo de Isaías 44. Derriba los cedros, escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. O planta un pino que la lluvia hace crecer. A la gente le sirve de combustible. Toma una parte para calentarse, para hacer una hoguera y calentarse en la noche. Enciende un fuego y además hornea el pan. Todo lo hace con ese árbol, pero también labra un dios y lo adora. Hace una imagen y se postra ante ella. ¿Pueden ver? La crítica que está haciendo el profeta Isaías a las personas que hacen idolatría y lo que Dios está guiando al profeta para que escriba. O sea, cómo es que les está diciendo cómo es posible que usted siembre un árbol, usted lo sembró, lo creció, lo regó, el árbol creció, luego coge un pedazo para calentarse, otro pedazo para cocinar el pan y otro pedazo para hacer un dios y después se le arrodilla ese pedazo de madera. Está tratando Isaías de ver si puede despertar el sentido común, que es lo que yo estoy tratando de tratar de despertar hoy al mencionarte este texto bíblico para que reacciones, porque puede que tú no hayas visto esta verdad, que no la hayas entendido todavía, o que ni siquiera se te haya ocurrido abrir el texto bíblico para ver qué dice sobre la idolatría. Bueno, aquí te lo estoy poniendo al frente para que te sea más fácil y la verdad ponga colirio en tus ojos y tú puedas ver que ese no es el camino correcto para ir a Dios, que el camino correcto para ir a Dios es Jesús, no un ídolo. Y tengas la oportunidad, como Jesús quiso en la cruz del Calvario, de que todos seamos salvos. Pero tú no y yo tampoco podemos llegar a Dios a través de la idolatría, ya sea de una piedra o ya sea de un árbol o ya sea de un metal. Porque Dios dice cuál es el camino y dice que es Jesús. Este capítulo habla muchas cosas más, impresionantes, todas así, como muy básicas y muy simples y muy prácticas también. Así que puedes leer. El verso 2 dice que recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia. O sea, Pablo se fue y recorrió varias ciudades, varias regiones. ¿Qué estaba haciendo? Lo que Pablo acostumbraba, animar las iglesias que había fundado. Esto es parte de lo que vemos repetidamente en el ministerio de Pablo.
tanto como que cuando llegaba lo primero que hacía era buscar una sinagoga, como que Pablo regresaba de nuevo a las iglesias que había plantado y los animaba o les daba el crecimiento a ese liderazgo para que continuaran haciendo la labor. Estos dos versos que acabamos de leer, el primero y el segundo, pueden abarcar aproximadamente por lo menos un año de la vida de Pablo, que está resumido aquí en dos versos, para que tengan una idea de cómo debemos de entender las historias, que nosotros leemos en 10 minutos, pero que pueden haber tomado 2, 3, 4, 5 años en la historia real. En este caso, aproximadamente un año. Cuando habla de Grecia, se está refiriendo a la parte sur del país. En aquella época sería la parte sur. Y Pablo, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Bueno, a Jerusalén para participar en una de las fiestas ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento, porque estaban varias fiestas, entre esas la Pascua, ¿verdad? Que era en abril, que es la Semana Santa de nosotros hoy, el Passover, pero también después de la Semana Santa que venía exactamente el Pentecostés. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Se quedó 40 días con los apóstoles, capacitándolos, enseñándoles, y luego vino el Pentecostés, que es cuando Jesús, antes del Pentecostés, es cuando asciende al cielo. Bueno, Pablo está preparándose para ir a estas fiestas. Vamos a ver qué sucede. Y digo vamos a ver qué sucede porque los tiempos, los veleros se llenaban muchísimo en esa época. Imagínense, todos los grupos étnicos judíos alrededor del mundo que vivían en países fuera de Jerusalén viajaban a Jerusalén durante esta festividad tan importante. Entonces los veleros iban llenos. Nos dicen los expertos, historiadores, etcétera, que en esa época, en abril, los mares tenían unos vientos muy fuertes, entonces había muchas tormentas en alta mar, sobre todo en abril, que era cuando era la Semana Santa, que era cuando era la Pascua. El Pentecostés se realizaba en junio, entonces ya para ese momento habían bajado muchísimo los vientos. Así que por esta razón Pablo se queda y celebra la Pascua en Filipos. En esa gira que está dando, ¿verdad? Que salió de Efeso, pues se queda en Filipos. Y lo vamos a ver ahora en el texto bíblico. Ahí celebra la Pascua. Posiblemente no le daba tiempo de llegar hasta Jerusalén, o sea, de salir de Éfeso en el barco, en el velero, que era como se viajaba, y llegar a Jerusalén a tiempo. Por lo tanto, se queda en Filipos. Así que es muy posible que ellos estaban diciendo, bueno, ya lo logramos echar de Éfeso con esta revuelta que hicimos, ahora él se va a montar en un velero de esos, hay mala tormenta, al rato se muere con la tormenta porque va a ir para Jerusalén, o tal vez dijeron, bueno, y cuando llega a Jerusalén va a haber tanta gente que al rato lo matamos en el barco y ni siquiera se dan cuenta de que Pablo nunca llegó. Supongo que todo eso podría pasar por su cabeza. Claro, yo estoy especulando. La Biblia no lo dice. El verso 3 dice, ¿dónde se quedó 3 meses? O sea, se quedó 3 meses. ¿En dónde? En Filipos. Como los judíos tramaban un atentado contra él, ven, ¿por qué? Yo estaba especulando. Porque los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse. Decidió a Siria, entonces decidió regresar por Macedonia. Qué Pablo tan interesante, ¿no? O sea, él estaba pensando embarcarse, pero se dio cuenta de que lo iban a matar. Entonces, ¿qué hace? No se embarca, no se va en el barco. Él sabía que el atentado iba a ser en el barco. Ven, como yo no andaba tan perdida, es que me había leído el texto, claro. Y entonces se va por Macedonia, por tierra. Por Macedonia es la provincia. Los demás son ciudades. Macedonia y Acaya son las provincias, las regiones grandes. Y todas las provincias que mencionamos están dentro de estas dos regiones. Bueno, interesante. Pablo toma la decisión de irse por Macedonia. ¿Sí ven? Entonces Pablo está en Efeso, pero Pablo toma la decisión de irse. No se va por el mar. No sale por el mar, Pablo. Muy inteligente. ¿Por qué no se embarcó en el velero? ¿Por qué no se fue en el velero? Y en lugar de eso, decidió regresar por tierra. Por temor a Dios.
Miren ustedes, el temor a Dios es importantísimo. O sea, a pesar de que Pablo era un hombre santo, consagrado al Señor, que posiblemente no le tenía mucho miedo a la muerte, Pablo, ante la amenaza de que lo van a matar, Pablo toma la decisión sabia de irse por tierra. Y es que Dios nos llama a ti y a mí a alejarnos del peligro espiritual, alejarnos del peligro. Eso es parte de lo que contiene el temor al Señor. ¿Qué hace el temor de Dios? El temor a Dios te previene a ti de arrimarte al precipicio. Eso hace el temor de Dios. Tú dices, me da temor de Dios, mejor no me meto esa droga que no conozco. Me da temor de Dios, mejor no me tomo este otro trago porque sé que me podría lastimar. El temor de Dios es eso que te dice, voy a llamar un Uber en lugar de montarme un auto. El temor de Dios es eso que hace que tú sepas que estás con una persona que está coqueteando contigo, que es casada y tú dices, no voy a coquetear porque aunque yo me crea firme, no me voy a exponer al peligro. El temor de Dios es eso que nos guarda de nosotros tener controles para no exponernos a hacer un robo en la compañía en que trabajamos. Sí, el temor de Dios es aquello que nos guarda de no arrimarnos al peligro, de no exponernos al peligro. Y está en nuestro cerebro espiritual. Y usted me dirá, Alexandre, ¿dónde sacaste esto de cerebro espiritual? Totalmente de acuerdo contigo, lo saqué de mi cabeza, porque se me ocurre a mí que en el campo de la biología, el cerebro tiene la función de alertarnos. El cerebro es el que le da las órdenes a los músculos para que los músculos se pongan en alerta. Por ejemplo, cuando tú estás en un lugar y oyes un gran ruido y pegas un brinco, bueno, ¿quién que tú crees que hizo que tu cuerpo pegara el brinco? El cerebro. El cerebro le dice a tus músculos que se pongan en alerta. ¿Ven? Entonces, pues a mí me parece que una buena comparación podría ser el decir que tenemos un cerebro espiritual dentro de nuestro hombre interior, en donde está el temor de Dios. O que el cerebro espiritual es lo que el temor de Dios usa para alertarnos, para decirnos por ahí no, no te acerques, estás exponiéndote demasiado, te estás alejando demasiado de la protección de Dios. ¿Sí? Bueno, porque el cerebro entonces hace esa función, el cerebro biológico, pues también el cerebro espiritual hace sus funciones. Entonces, debemos de tener en cuenta que el temor a Dios es algo importante, que lo aprendemos en la Biblia y que Pablo lo usó haciéndonos una invitación a que también nosotros lo usemos. Lo usemos, lo pongamos en práctica en los diferentes momentos de nuestra historia. Ahora, algo importante también que encontramos acá es que Pablo está, durante el tiempo que Pablo está acá en este viaje, está planeando ir a España, inclusive a Roma y de Roma a España, que España estaba más lejos que Roma, mucho más lejos que Roma. Y dice así, esto lo sé por qué, porque está en Romanos. Pablo escribe la carta a los romanos estando en Éfeso. Es estando en Éfeso que escribe esa carta. Cuando Pablo escribe esa carta, Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Recordemos que en un estudio anterior mencioné que era muy posible que la iglesia de Roma hubiese sido fundada por algunas de las personas que estuvieron presentes en el Pentecostés. Porque entre los grupos étnicos mencionados en Hechos capítulo 2 se menciona romanos, gente de Roma. Entonces, es muy posible que a su regreso plantaran la iglesia, que es de donde vienen Priscila y Aquila, que fueron mencionados en el capítulo 18. Dice, tengo planes de visitarlos. Miren lo que les escribe a los romanos desde Éfeso. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que hayan disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Quiero que pongan atención a esto. ¿A qué va Jerusalén? A llevar ayuda a los hermanos. Ven, aquí está la ofrenda. Hay muchos capítulos, hay muchos textos más que hablan de eso. No los voy a usar todos porque un tema de tiempo, pero hay muchos versos más en Romanos. Usted lo puede leer, por ejemplo, puede leer, ya les digo, Romanos 16, por ejemplo. También puede leer 2 Corintios 7:5, donde también habla de esta ofrenda.
Entonces dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, las dos provincias que les hablaba, regiones grandes, tuvieron a bien, o sea, las iglesias que están contempladas ahí, hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación. Interesante, ¿no? O sea, se hace de buena voluntad, pero no por eso deja de ser una obligación de los creyentes participar, contribuir, ayudar a los más pobres. En este caso, hermanos y hermanas en la fe. La Biblia dice que aquel que no ayuda a su familia en la fe es peor que un incrédulo. Eso dice. Dice, porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales, los no judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. El tema de ayudar económicamente, de bendecirnos económicamente, la parte de las finanzas es una parte del core, del centro, del centro del Evangelio. No podemos creer que el Evangelio es tan espiritual que Dios solamente está interesado en que usted se salve y llegue al cielo con hambre. Eso no es así. Dios está interesado en que usted coma, en que usted se vista, en que usted duerma, en que usted tenga vacaciones, en que usted se coma un helado, en que usted disfrute con su familia, en que usted tenga vida. Dios está interesado, pero también está interesado en que usted dé para otros. Sí, el hacer una dicotomía en el Evangelio y poner las finanzas, la parte espiritual a un lado y la parte financiera o la parte económica o la parte de ayuda social, llamémosla mejor, en otro lado, es una disyuntiva que no existe en el Evangelio. Hay tres aspectos que están incluidos en el Evangelio. El Evangelio, la verdad por sí misma, la ética y la respuesta social. Entonces, la respuesta social está incluida en el Evangelio. Y la vamos a encontrar. Imagínense que todo este viaje de Pablo está recolectando una ofrenda para los pobres de Jerusalén. O sea, eso nos tiene que hablar muy duro sobre el lugar que ocupan nuestras finanzas en el discipulado, en la vida del creyente, en la mayordomía de Dios sobre nuestras finanzas. Y que a Dios le importa. Eso es muy importante, que tú sepas que a Dios le importa, que tú no vayas a creer que a Dios solo le interesa que tú ores y que tú hables de Dios. No, a Dios también le interesa qué haces tú con el dinero que Él pone en tu billetera, en tu cartera, con los aumentos que te da en tu trabajo. Avanzamos. Aquí tenemos entonces este viaje donde Pablo está en Éfeso, sí, claro, está en Éfeso, pero Pablo está pensando en que va a ir a Roma y quiero que vean dónde estaba Roma en aquel momento. Imagínense, está por acá. O sea, está en otro lugar completa y absolutamente. O sea, Pablo está por otro lado. Imagínense que Pablo está aquí, aproximadamente en ese momento, ¿no? Ok. Roma, pues estará ¿por dónde estará Roma? Por Roma debe estar por acá. Aquí, perdón. Ven aquí arriba, en la pura punta, ¿lo pueden ver? Ok, y después de ahí seguía España. Ok, y Pablo está escribiendo a ellos, a esta iglesia que está acá, solamente para que nos ubiquemos. ¿A dónde y a quién les está escribiendo? El verso 4, continuamos con nuestro texto de hoy, capítulo 20 del libro de Hechos. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, ya que siempre dicen el lugar al que pertenecen. Por eso Jesús de Nazaret, porque el apellido era como el lugar de donde provenías, el pueblo de donde provenías. Gallo, de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos eran los que lo acompañaban. ¿Por qué son importantes? Porque vean que pertenecen a diferentes regiones. Berea, Tesalónica, Derbe, Asia, pertenecían a diferentes regiones. ¿Por qué? Porque posiblemente este equipo estaba recogiendo ofrendas en todos esos lugares de donde ellos venían. Entonces Lucas nos quiere decir de dónde proviene y nos quiere dar la lista. Y si usted sigue leyendo 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, va a encontrar que complementan muchísimo el libro de Hechos, ya que esas cartas fueron enviadas mientras Pablo hacía muchas veces los viajes que estamos nosotros estudiando.
Estos entonces, aquí podemos ver cómo el Evangelio contiene en sí mismo, como hablaba, la respuesta social. Y es que la obediencia a Dios es sumamente importante. Eso es como la inteligencia. ¿Usted sabía que la inteligencia de un ser humano no se mide por lo que sabe, ni por cuánta memoria tenga, ni cuánta información haya grabado en su cerebro? La inteligencia de un ser humano se mide por la capacidad que tenga esa persona de implementar lo que ha conocido. O sea, la implementación del conocimiento es lo que define cuán inteligente eres. Cuánto del conocimiento que tienes lo pones en práctica. Bueno, de la misma manera es entonces en el Evangelio. La madurez espiritual de un creyente se mide por cuánto de lo que tú conoces de la palabra lo pones en práctica, no por cuánta Biblia sepas, no por cuántos años hayas ido a la iglesia, no por cuántas horas tú hables de Dios, es por cuánto de lo que tú sabes lo aplicas en tu diario vivir. Así se mide la madurez espiritual. Ese es el termómetro para saber cuál es la madurez espiritual de un creyente. Cuánto de lo que conoce pone por práctica. Y esto lo podemos ver entonces en el mismo texto bíblico cuando Pablo demanda que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. En 2 Corintios 8:19 dice, además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda. Continúa el tema de la ofrenda. Aquí escogieron a alguien para que los acompañara y llevara la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. O sea, que el dar una ofrenda es también una forma de servir. Entonces, si tú dices, yo no sé predicar, yo no sé enseñar, yo no puedo ir a la China, yo no puedo ir a Hong Kong, yo no puedo meterme a África, yo no puedo meterme a las montañas del Himalayas porque tengo 3 niños y no puedo ir o porque tengo que mantener a mi familia. Bueno, está perfecto. Bueno, quiero decirte que una manera de servir, como puedes ver en el texto, es ofrendando, es dando económicamente para que otros hagan o hagamos ese trabajo. El 20 dice, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo. El donativo era generoso y además quiere evitar críticas. Eso me llama la atención porque quiere decir que el tema de criticar, el tema de las finanzas y de los que somos sostenidos en el Evangelio por otros hermanos y hermanas en la fe, pues ha sido una cuestión de toda la vida. Como pueden ver, en el mismo tiempo de Pablo, ya Pablo tenía que lidiar con las críticas, me imagino, con los chismes, con todo ese tipo de cosas que surgen, que muchas veces son muy válidas porque hay muchas personas que se hacen vivir del Evangelio, pero en realidad no sirven a Dios y su vida no va acorde con la palabra del Señor. Pero eso no significa que no hayamos otros muchos que hemos consagrado nuestra vida al Evangelio y que estamos haciendo el trabajo con ética y que lo estamos haciendo correctamente, como lo hizo Pablo. Entonces, por unos cuantos, no puedes dejar de contribuir y de servir a Dios ayudando colaborando para que otros continúen con la obra misión. Porque procuramos hacer lo correcto, dice el verso 21, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Sí, aquí está haciendo Pablo una defensa precisamente. El verso 5. Estos se adelantaron y nos esperan en Troas. Ve, aquí ya se menciona Troas. Y vean qué interesante, Lucas involucra plural, singular, perdón, plural, primera persona. Se adelantaron y nos esperaron. Aquí Lucas se está involucrando, por eso menciona el plural. De nuevo, en primera persona. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Lucas vuelve a entrar en el equipo. Posiblemente, como decía anteriormente, se había ido a alguna ciudad a servir, a hacer algún trabajo, a hacer algo que se hubiese decidido entre ellos. El verso 6. Pero nosotros zarpamos de Filipos, de nuevo nosotros, el involucrado. Y después de aquí, por cierto, ya Lucas no se separa más de Pablo. Por lo menos en lo que yo recuerdo, Lucas continúa con Pablo hasta el final, hasta que Pablo llega a Roma, al martirio y muere. Pero nosotros zarpamos a Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. O sea, se fueron entonces. Y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Entonces se fue para Filipos después de la fiesta. Esto es lo que sucede. Claro, y diríamos, aquí ustedes pueden ver
zarpamos, dice, y a los 5 días se reunieron en Troas. O sea que el viaje duró 5 días, el velero, atravesando el mar. Y usted dirá, si usted es muy curioso en este tipo de temas, se va a acordar que anteriormente en el capítulo 19, este mismo viaje, pero contrario, hacia el otro lado, había durado un día. Entonces usted dirá, pero ¿cómo? Ahora duró 5 días. Bueno, posiblemente hubo tormenta, me imagino que hubo tormenta. Eso es lo que sucedió. Usted lo puede ver en el 19 que habla de ese cambio en este viaje. El verso 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahí está Pablo, predicando, aprovechando el último minuto. Él sabía que posiblemente no regresaba más a esta región. ¿Por qué? Ya sabemos, y sabemos por otros textos, y lo veremos ahorita, que Pablo sabía que lo esperaban sufrimientos. Pablo sabía que venía tormento. Pablo ya podía olfatear que venía el final de su tiempo. Y entonces es muy posible que esta sea la razón por la cual Pablo está aprovechando el máximo de su tiempo para capacitar a la iglesia. Y claro, tiene todo el sentido. Miren, yo que no tengo profetizado que me voy a morir, ni mucho menos, pero siempre que estoy pensando en la Grey, en la iglesia que pastoreo, yo estoy pensando en que tengo que dejarles todo el conocimiento posible, porque yo no sé cómo van a arreciar los tiempos, porque yo no sé si van a tener oportunidad de conocer todo lo que necesitan. Y si un día llega una dificultad a sus vidas o llega un tiempo difícil al planeta, eh, tendrán todas las herramientas para mantenerse firmes en la fe y correr la buena carrera de la fe. Entonces, si yo lo vivo, ¿cuánto más no lo viviría Pablo? Que primero estaba en el interín de que Jesús ya venía. Pablo no sabía todo lo que nosotros sabemos de que Jesús no vino inmediatamente. Recuerde que Jesús les dijo, yo me voy, pero vengo pronto. O sea, ese pronto ellos no sabían cuándo era. Así que para Pablo Jesús venía en cualquier momento. Ellos estaban, la iglesia del primer siglo vivía con esa urgencia de que Dios regresaba, Jesús regresaba en cualquier momento. Segundo, ya sabía que le esperaban sufrimientos. Entonces sabía que no iba a tener mucho chance de continuar poniéndole los fundamentos. Esa misma pasión que debes de tener tú cuando estás con una persona que amas y que quieres formar o discipular y que tú no sabes si vas a tener otra oportunidad. Te lo digo yo por experiencia, que he tenido gente al frente y que yo he creído que voy a tener otra oportunidad para hablarles del evangelio y han muerto, literalmente muerto, y no he tenido la oportunidad de volverles a ver para predicarles a Cristo. Entonces yo creo que eso debe de estar en nosotros y entender que el predicar el evangelio es una urgencia, y Pablo la tenía definitivamente. Ahora, aquí también nos habla de que la cena fue tomada el primer día de la semana. Esto pues tiene mucho que ver con el sábado y el domingo, y para las personas que creen que el día de guardar es el sábado y las otras que creen que es el domingo, yo quiero decirles que para los gentiles el día se calculaba desde la mañana hasta ponerse el sol. Y para los judíos se calculaba desde la puesta del sol hasta el día siguiente. O sea, que era un tema súper cultural. O sea, que verdaderamente si era el sábado o el domingo, no era relevante en el Nuevo Testamento ya. Podemos seguir con ese estudio porque se puede estudiar y hay mucho material para estudiar y confirmar que verdaderamente el primer día de la semana puede variar y que eso no cambia el día que tú guardes para Dios o el día que tú descanses o el día que tú recuperes las fuerzas o que tú ayunes o que tú ores. No paro ahí porque no es el estudio de hoy, pero quiero que quede esa inquietud para que reflexionemos. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos, recuerden que ¿qué estaba haciendo Pablo? Predicando hasta la medianoche, ¿ok? Porque sabía que ya se iba. Habían muchas lámparas. O sea, Lucas nos describe el cuarto. ¿Qué había? Estaban en el cuarto del piso superior. O sea, estaban en un piso arriba, posiblemente un tercer piso, si encontramos un poco más de conocimiento acá en el griego, posiblemente en un tercer piso. Dice que estaban reunidos y que había muchas lámparas. Vea qué interesante los detalles que Lucas menciona. Y había un joven Eutico, que estaba sentado en la ventana y se comenzó a dormir porque el discurso de Pablo ya era de horas.
Posiblemente este muchacho venía todo el día de trabajar, del sol, estaba en un cuarto oscuro, las lámparas, imagínense, no son como la lámpara que tú tienes o que yo tengo hoy. Eran lámparas, seguro que casi ni daban mucha luz. ¿Ok? Y además, imagínense aquel montón de gente, el vaho de la gente en aquel cuarto, el cansancio. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Ahora, recuerden, miren lo que Lucas nos dice, el detallazo de Lucas, ¿no? Decirnos que estaba sentado en la ventana. Esto me parece espectacular, ¿no? Qué detalle, ¿no? O sea, podemos hacernos una pintura completa de este muchacho en ese cuarto con esas lámparas sentado en una ventana. Claro, yo me imagino que hacía mucho calor y el aliento de todo el mundo y la incomodidad y todos ahí juntos y tal. Pues el muchacho buscó un buen lugar para que le pegara el viento, ¿no? Para que le pegara el fresco, la ventana. Sería como el aire acondicionado de nosotros hoy, ¿no? Pero resulta que se quedó dormido y se cayó. Y cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso. Ah, bueno, ahí lo dice el texto. Y lo recogieron muerto. Muerto es muerto, porque recuerden que quien está escribiendo esto, ¿quién es? Lucas. ¿Y cuál era la profesión de Lucas? Doctor. Entonces, cuando él dice muerto, pues tiene que ser que está seguro que está muerto. Y Pablo bajó, se echó sobre el joven, lo abrazó y dijo, tranquilos, no se alarmen, está vivo. ¿A quién les recuerda esta escena? Claro, al profeta en el Antiguo Testamento, Elías, ¿se acuerdan cuando ora por aquel joven 3 veces y el joven recibe el aliento de vida? Claro, ese tipo de resurrección la vuelve a practicar ese mismo operativo del Espíritu Santo, es guiando a Pablo, quien hace lo mismo y el joven resucita. Y luego volvió a subir. Pero oigan esto, Pablo resucita al joven y no es como que se queda hablando más con el joven que resucitó, ¿no? Como resuelvan, denle de comer o denle agua y Pablo vuelve a subir y continuó con la cena, partió el pan y comió y siguió hablando hasta el amanecer. Y después del amanecer se fue. Y al joven se lo llevaron vivo a su casa para consuelo de todos. O sea, Pablo continúa hablando. ¿Pueden ver la urgencia que Pablo sentía del Evangelio? ¿Pueden apreciar eso? ¿A quién se le muere uno de los asistentes a la iglesia o una de las personas en la campaña evangelística con el estudio de Biblia y uno después de que ora lo resucita y bueno, sigamos? Bueno, solo alguien que entiende la urgencia de que la verdad llegue al corazón de los seres humanos. Que Dios nos ayude y nos dé esa urgencia que tenía Pablo, esa pasión por la obra, ese entendimiento de la gran necesidad de la verdad y esa conciencia tan clara de que el que no iba al cielo iba a un lugar horrible. Porque si no fuera horrible, ¿por qué Pablo estaría tan preocupado y ocupado de que todos conocieran la verdad? Porque tan bien conocía el cielo como posiblemente el otro lado también. Porque el otro lado, mis queridos amigos y amigas, existe, que no lo queramos mencionar porque suena feo, porque nos asusta, que el infierno, que eso suena como muy así, como muy vieja moda, como que ya no, pero la Biblia lo dice, se llama y existe. Pablo se despide de los líderes religiosos de Éfeso, verso 13. Aquí ya está con el liderazgo. Y este es el mensaje que yo les decía, en el cual Pablo está por primera vez, desde que lo vemos en estos viajes, predicando un mensaje a la iglesia. Veamos a ver qué les dice. ¿No les parece? ¿No les despierta curiosidad? Claro que sí. Claro, es el primero a los creyentes. Nosotros, dice, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón. ¿Recuerdan la ciudad que les marqué en el mapa? O sea, ¿dónde íbamos? A recoger a Pablo. Nosotros, que no son nosotros, Lucas y su equipo, iban a recoger a Pablo. Así se había planeado. Oh, había plan y todo, ¿no? Ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. O sea, Pablo salió de aquella casa donde casi se le muere un asistente. Tiene que orar, lo resucita, regresa, toma la cena, comparte con ellos, sigue hablando hasta la madrugada y además se fue por tierra. O sea, se fue caminando. ¿Ah? Sería fuerte ese hombre, físicamente hablando. Pareciera que sí, ¿no? 14. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Mitilene, si es como se dice, a Mitilene. Se encontró y se fueron a Mitilene. Desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos
Y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso, o sea, no quería entrar a Éfeso. Recuerden que Pablo había salido de Éfeso, ¿verdad? Para no demorarse en la provincia de Asia. O sea, Pablo no quería entrar a Éfeso, tenía que entrar hasta la ciudad y no quería hacerlo, porque tenía prisa por llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para el día del Pentecostés. Él quería estar en esa fiesta. Eso es lo que está sucediendo acá. Y esto es lo que el apóstol Lucas nos está narrando. En este lugar, Mileto, quedaba aproximadamente unas 20, 30 millas de Éfeso hacia el mar, ¿verdad? Que es donde ellos lo van a recoger en el barco, que es lo que está sucediendo. Esta pasión, ¿verdad? De Pablo, qué interesante. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. ¿Ves? No entró a Éfeso. Desde ahí los mandó a llamar. ¿Y a qué se refiere cuando dice líderes religiosos? Bueno, a los ancianos, a los pastores, le puedes llamar pastores, ancianos, presbíteros, guías, cuidadores, liderazgo, a las personas encargadas de cuidar el rebaño. Esos eran los líderes que él había establecido posiblemente cuando había fundado la iglesia en Éfeso. A ellos es a los que manda a llamar. Veamos qué les dice, porque tenemos que seguir con esa curiosidad de qué dijo Pablo en su primer sermón a creyentes, sobre todo al liderazgo. Es que este es un mensaje para el liderazgo. Lo que pasa es que está en la Biblia y nosotros debemos de estudiar toda la Biblia, porque eso nos dice la palabra. Cuando llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Le está hablando al liderazgo. Ustedes saben cómo me porté desde el primer día. He servido al Señor con toda humildad, tomen nota, con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. La mayoría de las persecuciones a Pablo fueron por judíos, aunque tenemos la del capítulo 19 en el libro de Hechos de Demetrio, ¿verdad? Que era un griego y que era por la venta de estatuillas de idolatría. Pero muchas de las tribulaciones de Pablo estuvieron en manos de judíos, ni siquiera del imperio, sino de judíos hasta este momento, aunque eso no significa que no venga una gran persecución de parte del imperio de aquí en adelante, que lo seguiremos estudiando. Y por eso, precisamente, lo de Pablo en Roma, lo veremos más adelante. Así que esta palabra es la primera que vamos a estudiar, porque aquí Pablo le está diciendo al liderazgo que sirvan con humildad, con lágrimas, a pesar de las pruebas. Bueno, veamos un poquito más sobre el tema. Humildad. La humildad es lo opuesto al orgullo. Es la raíz de todos los males del ser humano. Es creerme más sabio, más conocedor de Dios que Dios mismo. Eso es, la humildad es lo opuesto al orgullo. O sea que cuando uno es humilde, está resistiendo el orgullo. El orgullo es precisamente el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios. ¿Pero por qué lo desobedecieron? Porque querían ser igual que Dios, por orgullo. Si el orgullo es cuando queremos ser protagonistas, por ejemplo, cuando nos gusta que nos aplauda la gente, cuando estamos en el púlpito, cuando nos agrada que nos lleven el maletín, cuando nos agrada que nos adoren, cuando usurpamos el lugar de Dios en el corazón de la gente, cuando le quitamos visibilidad a Dios, por ejemplo, cuando recogemos el mérito y el crédito que le corresponde a Dios. Fue el orgullo lo que hizo que Satanás fuera echado del cielo, porque quería ser igual a Dios. El orgullo es importante identificarlo y es importante erradicarlo de nuestra vida. Orar a Dios para que nos dé humildad y trabajar en el orgullo. Él siempre va a querer regresar, Él siempre va a tocarte la puerta, sobre todo en el liderazgo. Es una de las tentaciones que más hace caer al liderazgo. El orgullo, la vanagloria, el recibir crédito, el sentirse importante, el creer
que es superior a su grey, a las personas que está pastoreando, el enseñorearse. Otra palabra que encontramos es la pasión. Pablo dice con lágrimas, o sea, con lágrimas ha hecho este trabajo. Todo lo que hacemos nosotros debe ser con pasión, debe ser con fuerza, con esa fuerza interior que nos hace movernos, que nos hace luchar, con ese amor por la gente, por las almas, por los seres humanos que no conocen del Evangelio, que no tienen la verdad, que no han conocido a Cristo, que tampoco tienen un plato de comida muchas veces, pero muchas veces sí tienen un plato y tienen un montón más, pero no tienen a Jesucristo gobernando sus vidas. Sí, ese amor, eso que debemos de sentir por tu hermano, por mi hermano, por tu mamá, por tu papá, por tu novio, por el padre de tus hijos, por las personas que te rodean. Esas lágrimas las tuvo Pablo por Éfeso y por toda la provincia de Acaya y de Macedonia. Y nos invita a nosotros a tenerlo por la comunidad donde vivimos, por la familia a la que pertenecemos, por nuestros seres amados. Y esa era la llamada al liderazgo de Éfeso. Otra palabra es perseverancia, a pesar de las duras pruebas. O sea, continúa, sigue perseverando, a pesar de la resistencia que te hicieron los judíos. Aquí está Pablo perseverando y nos está invitando al liderazgo de Éfeso y a ti, a mí, a que perseveremos en la lucha, a que sigamos adelante, a que sigamos perseverando, a que no nos dejemos desmayar, a que si te caes te levantes. Porque no importa cuántas veces caigas, lo que va a terminar el éxito en tu vida es cuántas veces te levantes. Porque caer vamos a caer, fallar vamos a fallar. El tema es cuántas veces te levantaste, no cuántas veces caíste. Entonces levántate una vez más, anímate una vez más, toma de nuevo el llamado, recoge la toalla como hacen los boxeadores y continúa la buena pelea de la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esos son algunas de las características de las recomendaciones que le hace Pablo al liderazgo. Y el verso 20 dice, ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en casas. Quiero que vean la modalidad de Pablo, que la vean acá. Pablo predica en público, o sea, a grupos grandes, pero también a individuos en casas. Esa flexibilidad del ministerio debemos de mantenerla siempre. Que cuando nos llamen y nos inviten a ir a predicar a una conferencia o una iglesia y que nosotros no empecemos a pensar, bueno, ¿cuánta audiencia va a haber? ¿Para cuánta gente voy a ir? Sino que vayas a donde Dios te diga, así haya una persona o hayan 10,000 o 25,000. Eso es lo que Pablo hacía. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Eso fue lo que hizo Jesús, dejar a 100 por una. Eso es lo que debemos de seguir haciendo nosotros. Y tú dirás, pero es que yo conozco mucha palabra, tengo mucha fama, soy muy conocida, soy muy conocido. ¿Cómo es posible que yo voy a viajar solo por una persona? Bueno, si eso es lo que Dios quiere, en esa persona puede que estés llevándole el evangelio a una persona como tú, como yo o como muchos otros que hemos trabajado 30, 40 años en el evangelio. Y solo es una persona. Entonces, qué importante es que hagamos la voluntad del Señor. El verso 21. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado. Opa, ya nos va diciendo cómo el asunto de este viaje. Obligado, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Vieron? El Espíritu nos puede llevar a lugares que no queremos ir. De nuevo, lo repito, el Espíritu nos puede llevar a lugares que no queremos ir, porque generalmente creemos que todo donde nos lleve el Espíritu vamos a querer ir. No necesariamente. No necesariamente. Yo he hecho cosas en el ministerio que no he querido y las he tenido que hacer porque Dios me las ha pedido. Yo recuerdo cuando yo empecé a caminar con Cristo, cuando yo conocí a Jesús, yo tenía negocios, tenía una casa de modas, tenía restaurantes, tenía un programa de televisión
Y Dios me dijo que dejara todo para que siguiera trabajando para Él tiempo completo. Yo lloré, yo no quería dejar mis negocios, a mí me gustaban los negocios, me siguen gustando los negocios. Sí, fíjense que si para mí, yo les contara una tentación en la vida, para mí una tentación es meterme en negocios porque me encantan. Entonces, aquí el Espíritu lleva a Pablo obligado, sin saber lo que allí le espera. El verso 23, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Además, miren lo que le dice el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? Usted que va a muchas iglesias y que ha escuchado que llega a lugares y le dice que le van a profetizar y todo lo que le dicen es que Dios le va a dar un carro rojo y que le va a dar una esposa perfecta y que usted va a viajar por el mundo y que todo es como muy así. Pero vea qué interesante, resulta que también hay profecías que no son necesariamente que Dios te va a dar, sino de que Dios te va a quitar, como me quitó a mí. Entonces hay que tener un signo de pregunta cuando uno le dan tantas profecías tan positivas todas, porque lo que yo tengo claro es que los profetas del Antiguo Testamento no vivían precisamente en, en mucha comodidad, no necesariamente, tampoco los apóstoles y tampoco Jesús. Entonces, dice que le esperaban sufrimientos y Pablo sabía. Por eso iba para Jerusalén, porque Dios le dijo que tenía que ir, a pesar de que lo que iba a encontrar no era nada agradable. El verso 24, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, varios elementos, ¿verdad? Interesantísimos acá. El espíritu obligándolo, el espíritu hablándole de cosas que iban a suceder contra su vida, sufrimiento, prisiones, más de las que ya llevaba en el alma, que llevaba un montón, ¿verdad? Y además en el 24, Pablo dice, pero yo lo obedezco porque yo considero que mi vida vale en la medida en que lo obedezca a él. Pero además, mire qué interesante, que compara el caminar con Cristo con una carrera. ¿Ve? Para mí, con tal de que termine mi carrera, la carrera de la fe, está comparando el caminar con Jesús y es que tiene mucho sentido, porque lo importante no es cuando usted sale, lo importante es que usted llegue a la meta. Y así es el caminar con Cristo. Lo importante no es que usted salga, lo importante es que usted llegue al cielo un día, no que usted empiece, sino que termine la buena carrera de la fe correctamente. Esa es la motivación. Eso es lo que Pablo está animando al liderazgo y te está animando hoy a ti la palabra a través del Espíritu Santo. El verso 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. ¡Wow! Esta es una noticia muy fuerte. O sea, ya saben que no lo van a volver a ver. Ya se los dijo el Señor, ya Pablo se los está comunicando. Dios se lo dijo a Pablo y Pablo se los está comunicando. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado, pero es todo. Aquí está clarito, Pablo hizo y dijo y predicó lo que tenía que decir, no pensando en la aceptación de hombres, sino en hacer la voluntad de Dios, que es lo que nos corresponde. Eso es lo que nos corresponde. Y notes el 27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Aquí lo que significa es que les proclamó todo el contenido bíblico. Y es que así es como se debe enseñar la palabra de Dios. Por eso usted y yo estamos en este estudio de la Biblia. Por eso yo enseño los libros de la Biblia completos, verso por verso y palabra por palabra, porque de esa manera usted tiene todo el consejo de Dios y no como que yo escoja lo que les enseño o que ustedes lo escojan, sino que lo escogió Dios en su palabra. Y la Biblia dice que debemos de enseñar todo el consejo de Dios, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y claro, ¿qué va a suceder? Bueno, que en algunos textos usted dirá, qué lindo, qué maravilla, qué es esta promesa tan bella, el Señor me cuida, me protege. Bueno, pero en otros textos usted no se va a encontrar precisamente con esa calidez, usted se va a encontrar con las demandas.
del Evangelio. Entonces, cuando usted tiene todo el consejo de Dios, usted va a poder leer y aprender sobre las promesas de Dios, pero también sobre las demandas, los requisitos para que esas promesas se cumplan en su vida. Usted va a aprender del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Usted va a aprender en el Antiguo del carácter de Dios, de la persona de Dios, de la ética de Dios, que le va a permitir a usted tener mayor conciencia de la vida de pecado que usted lleva, pero también va a aprender del Nuevo Testamento, de la gracia y del perdón y de la salvación en Cristo Jesús. Y por lo tanto va a apreciar más la salvación. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento aprendió que usted nunca podrá llegar a satisfacer las expectativas de Dios. Eso es la importancia que tiene aprender la Biblia completa, porque usted entonces tiene todos los mensajes y no solo los que a usted le gustaría escuchar o los que le hacen sentir bien. Por eso hay iglesias triunfalistas que se llaman, porque solamente se predica una línea de mensajes, se predican las promesas de Dios, pero no se predican los requisitos que tiene que hacer el creyente para que esa promesa se cumpla en su vida. Son evangelios mutilados, cortados con una tijera en pedazos, acomodándose a la comunidad para que la gente grite y aplaude y se sienta muy feliz y esté muy emocionada de ir a la iglesia, porque todo lo que encuentran ahí es como un supermercado de ofertas, en lugar de la verdad completa que incluye teología del sufrimiento, porque nosotros también padeceremos como Cristo padeció. Y tenemos que estar listos para ese momento, como lo vivió Pablo, que está hablando en este momento. Vamos a pasar momentos difíciles por ser creyentes. En ningún momento significa que vamos a podernos evadir esos momentos de la vida propios de nuestra humanidad, de nuestros conflictos familiares, de nuestras situaciones difíciles, que las vivimos todos, las ovejas y también el liderazgo. ¿Qué significado entonces tiene aprender todo el consejo de Dios? Todo lo que mencionamos anteriormente. Llenarnos de la palabra de Dios, de las partes divertidas y de las partes no tanto. Entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el carácter de Dios, la ética de Dios, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, el perdón, la gracia reconciliadora de Dios en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, las promesas y los requisitos, los textos divertidos y los que no son tanto. Efesios nos habla precisamente de eso. Dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera. ¿Para qué? ¿Qué dice el 12? Para capacitar al pueblo de Dios. Ven, el consejo de Dios es importante. Y Dios hizo a nosotros los pastores, nos llamó para que nosotros capacitemos al pueblo de Dios, para que haga la obra del servicio, para que edifique al cuerpo de Cristo. Hay un propósito por el cual existimos los que servimos a Dios y debemos de llevarlo a cabo. Y eso se hace con el consejo completo de Dios. El verso 28, tenga cuidado de sí mismo, tengan cuidado. Mire qué interesante la llamada de atención que les da. Tengan cuidado de sí mismos, o sea, que se cuiden y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Esto es un verso tremendo, muy tremendo, claro. Está hablando de que ellos deben de tener cuidado de su propia persona, de que deben de cuidarse. Tengan cuidado de sí mismos, o sea, cuídese usted mismo, porque si usted no se cuida a usted mismo, ¿cómo usted va a cuidar al rebaño del Señor? Si usted no tiene un cuidado integral de su vida, ya sea su espiritualidad, sus disciplinas espirituales, pero también de su cuerpo, también de sus emociones. Si usted no es una persona que se cuida integralmente, porque Dios está interesado en el ser humano, no solo en el alma, en el ser humano. Y si usted no se cuida, pues usted no podrá cuidar a otra persona. Otro aspecto que pone, ¿para qué? ¿Para qué es que nos vamos a cuidar y vamos a cuidar al rebaño? Para pastorear. ¿A quién? A la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciéndole al liderazgo de Éfeso. Cuídense ustedes mismos, empiecen por ustedes, para que puedan pastorear la iglesia, para que la puedan cuidar, para que la puedan alimentar, para que le puedan dar la enseñanza, para que la puedan guiar.
para que puedan estar con ellos en el camino, en el viaje por la tierra. Y luego termina diciéndoles, ¿por qué? ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque Él los adquirió con su propia sangre, porque a esta iglesia de Dios, Él la adquirió con su propia sangre. A mí esto me parece muy importante, sumamente importante, porque está diciendo, cuídense a ustedes mismos para pastorear, para cuidarse de ustedes y para pastorear la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Él adquirió con su propia sangre. O sea, está diciendo por qué esa iglesia vale tanto. ¿Saben por qué vale? Porque Él la adquirió, la compró con su propia sangre. Por eso nosotros, los que servimos a Dios, tenemos que cuidar a la grey, teniendo presente en cada segundo de nuestra vida que Jesús derramó todas sus gotas de sangre por cada una de las ovejas que nos ha puesto a pastorear. Y esa es la razón por la cual nuestras ovejas valen. No por su estatus económico, no por su background, no por su historia social, no porque sean bonitas o sean feas. Ellas valen porque Cristo pagó el precio por ellas en la cruz. Y por eso todas valen igual. El valor del ser humano, su autoestima, su valía, lo que un ser humano vale, de acuerdo a la Biblia, es por el precio que Cristo pagó. La psicología dice que una persona vale y que la valía de una persona está fundamentada en las buenas relaciones que tuvo con las personas significativas en su infancia. Si sus personas significativas, papá, mamá, la abuelita, la maestra, le dieron una buena retroalimentación, una buena reafirmación, entonces ese niño creerá con una buena autoestima. Pero yo te quiero decir a ti que si tu papá y tu mamá no hicieron ese trabajo en tu vida que debieron haber hecho, de darte la seguridad, de sentirte amado y querido. Si tú recibiste mensajes de que no valías, porque papá se fue, porque mamá nunca te retroalimentó, porque nunca te reafirmaron, porque tal vez no te daban de comer cuando tenías hambre y recibiste un mensaje de que no eras digno, de que se te cuidara, por las razones que hayan sido. Yo quiero decirte que cuando tú llegas a la cruz te da un valor, independientemente del que te hayan dado tus padres. Y esa es la base de una autoestima en Cristo Jesús. La cruz y la sangre del Cordero. Esa es la psicología del cielo, que está por encima de la psicología de la tierra. Esa es la psicología bíblica. Eso es lo que dice Dios sobre nuestra autoestima, que valemos por lo que Cristo dice, no por lo que nuestros padres hayan dicho. Así que nosotros debemos en nuestra vida de valorarnos por el valor que nos da Cristo y no por el que nos da un mal marido o una mala experiencia en la vida, sino por lo que dice Jesús. ¿Cuánto vales tú? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego dice el 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. ¡Wow! Aquí está presentándole al liderazgo de Éfeso amenazas. Les está diciendo lo que va a poder pasar. Les está advirtiendo de lo que podría suceder. Entonces son amenazas corporativas. Ya no son al individuo. ¿Puedes ver? Hay un cambio. Son al cuerpo, a la iglesia, como conjunto, colectivo. Perdón, amenazas colectivas. Dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos, lobos feroces. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Pablo usa una analogía tan fuerte? O sea, lobos en medio de ovejas. Porque le interesa que lo percibamos así de fuerte. Por eso está usando una analogía tan fuerte. Claro, porque así es. La amenaza es tan grave, tan grave, tan grave, que usa una analogía proporcionada con la amenaza. Se está refiriendo a que vendrán lobos, que vendrá persecución a la iglesia, que vendrán falsas enseñanzas, que vendrá odio contra la iglesia. Toda esta persecución vendrá del imperio, vendrá en los próximos años, después de que Pablo muere. Vendrá una persecución terrible contra la iglesia por casi 3 siglos, de parte del imperio.
porque querrán silenciar el evangelio, porque el enemigo va a trabajar a través de los que le sirven, en este caso el Imperio Romano, para silenciar el evangelio. Y eso lo vamos a ver en los próximos estudios. ¿Quiénes son entonces los lobos feroces? Perdón, en nuestro tiempo, por ejemplo, puede ser el gobierno. Tú sabes, cuando alguien está orando frente a una clínica de aborto y lo llevan preso, por ejemplo, eso es una forma de silenciar el evangelio, porque Dios va por la vida. La Biblia dice que Dios va por la vida. Predicadores y maestros con falsas enseñanzas, por ejemplo, personas que vienen a enseñorearse de la grey, a manipularlas, a dominarlas. Hoy día hay un poco de manejos manipuladores dentro de la iglesia, donde la persona, el nuevo creyente, tiene que decirle papá y mamá a los pastores. Padre, se les olvida el versículo bíblico que dice que usted no le puede decir padre a nadie más que a Dios y a sus padres sanguíneos, desde luego. Pero eso es todo un juego para manipular, para que la persona se sienta comprometido. O sea, son juegos sencillamente eh, desagradables que hay dentro de la iglesia hoy. Por ejemplo, personas que pelean a una oveja entre una iglesia y otra, pastores, para que se vayan de una iglesia a la otra, pero en realidad no les importa la oveja, lo que les importa es que diezme y que dé la ofrenda. Lo que andan es detrás de la lana de la oveja, literalmente, por ejemplo. Y eso lo vemos también en las iglesias que fundó Pablo después de que Pablo parte. No tenemos tiempo para entrar a cada texto, pero eso sucede. Entonces, hay muchas formas en cómo esto sucede, en cómo aparecen los lobos. Hay muchas maneras y debemos de estar vigilantes. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que van a enseñar falsedades, o sea, doctrinas falsas, humanismo, ideologías en lugar de evangelio, o mezclan el evangelio con ideología y entonces se le llama cristianismo. Eso está hoy de moda. Hoy está de moda. Yo creo en muchos aspectos de algunas ideologías, pero no por eso los mezclo con el evangelio. El evangelio es el evangelio y las ideologías son ideologías y debemos de separarlas y aprender qué es una y dónde termina el evangelio y dónde comienza la ideología. Es muy importante discernir eso, porque si no empiezas a predicar un evangelio del púlpito que es mucho más social que verdaderamente el evangelio bíblico. Y conste, yo creo en la salvación integral, yo creo en el evangelio integral, pero no creo en que el púlpito sea para predicar una ideología social y llamarle a eso Biblia. El verso 31 dice, así que es alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Y continúa Pablo, y continúa diciendo que tienen que estar alerta. La palabra alerta aquí significa vigilantes. Vigilantes como el atalaya que estaba en los muros de la ciudad, viendo a ver si el enemigo se acercaba, había un enemigo que venía de lejos. Bueno, estar alerta, eso es, estar vigilante. Y luego les recuerda que él estuvo con ellos varios días durante este tiempo. Ahora, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. El mensaje de su gracia, ¿cuál era? Lo hemos mencionado antes. Claro, el mensaje de su gracia significa el favor de Dios no merecido. La salvación es el regalo de Dios que nunca nosotros merecemos ni vamos a merecer. Por eso solo lo podemos recibir en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección de entre los muertos. Por eso hay que creer en Jesús para recibir este regalo que no merecemos. No existe nada que tú puedas hacer. No existe oración, no existe memorización, no existe caminata, no existe sacrificio, no existe sufrimiento que te abra a ti las puertas del cielo. Solamente Jesucristo tiene la llave para abrírtela y tienes que creer en su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que Pablo termina hablándoles acá. Y les habla de diferentes maneras sobre cómo él les ha servido. Y el verso 36 dice, después de decir esto,
Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraron inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Esto es, entonces, la historia de Pablo saliendo de Éfeso y en el camino para ir a tomar el barco, en esa predicación, en ese sermón, primer sermón de Pablo a la iglesia, a los creyentes y al liderazgo. ¿Qué te habló a ti el Señor? ¿Qué te mostró a ti Dios? ¿Qué te refrescó el Señor? ¿Qué te está llamando Dios a retomar? Que el Espíritu Santo continúe hablando a tu vida, continúe formando al Cristo de gloria que vive dentro de ti, para que podamos hacer nuestro trabajo como obreros y seamos un día aprobados el día del juicio final, porque hicimos bien nuestro trabajo. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Verdaderamente siempre es bueno estudiar la palabra del Señor y para nosotros es un privilegio poder compartir contigo. Bueno, sin más, si no te has suscrito en este canal, suscríbete, dale un like a la campanita y nos vemos en el próximo estudio. Que estés muy bien.